Bienvenidos. Nos encontramos con la doctora María Ceci Misoski. Ella es docente de la Facultad de Administración de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul y del programa de posgrado en Administración. Es doctora en Administración y coordinadora del Grupo de Investigación, Organización y Praxis Libertadora. Bienvenida. Muchas gracias. Conocemos que la administración nace como ciencia social en Inglaterra y Estados Unidos. Posteriormente en Estados Unidos se desarrolla. ¿Cuáles han sido los aportes desde América Latina hacia esta disciplina? Muy pocos. Para ser muy directa, los aportes han sido muy pequeños y muy restritos. El hecho es que la práctica de la administración en América Latina reproduce las teorías producidas en otro espacio y en otro tiempo. Y eso, para mí, representa que nuestra práctica, tanto en las empresas, las organizaciones sociales, la administración pública, cuanto en la enseñanza de administración, tiende a ser irrelevante. ¿No? Porque si reproducimos pensamientos, teorías, instrumentos, técnicas producidas para outros contextos, em outras culturas e em outras situações econômicas, não é possível simplesmente transplantá-las para nosso contexto. ¿No? Assim que isso é o que ocorre majoritariamente, pero temos, e não é difícil de entender porque é assim, temos pensamento original, pero este pensamento original, como de alguns autores brasileiros, tales como Guerreiro Ramos, Strattenberg, Prestes Mota, estes pensamentos e estes autores são autores críticos, ¿no? Que se alejan de la práctica e de las teorias dominantes e se propõem a trabalhar negando estas práticas. En el caso de Brasil, la Fundación Getúlio Vargas nace a mediados del siglo XX, precisamente para formar profesionales en el campo de la administración, justo en una época en que Brasil empezaba su etapa de crecimiento. ¿En qué medida influyó la formación de administradores en la posición actual de Brasil? Me refiero al estatus de BRIC, al estatus de potencia emergente, etc. Muy poco, o nada. Los dos primeros cursos de administración en Brasil fueron de la Fundación Getúlio Vargas y de mi universidad. Y en ambos, en la misma época, y ambos financiados por USAID, en un acuerdo del Ministerio de Educación de Brasil con la Agencia Norteamericana de Apoyo al Desarrollo. Y lo que ocurrió es que se empezaron a formar administradores en Brasil y administradores públicos. Los primeros cursos fueron de administración pública, reproduciendo los manuales que se usaba para formar administradores públicos en los Estados Unidos. Fueron enviados docentes de Brasil para hacer su formación en Berkeley y no me acuerdo otra. Y en mi universidad 3 personas fueron a Berkeley y cuando volvieron crearon el curso de administración. La profesión influyente en el contexto brasileño siempre ha sido la de los economistas, no de los administradores. Y aún es así. Y eso tiene que ver con lo que yo te decía de una práctica que es socialmente irrelevante porque no es capaz de reflexionar concretamente sobre su tiempo y su espacio. ¿Cómo el pensamiento crítico influye en el análisis de las organizaciones públicas y privadas? En el análisis, bueno, esa es una pregunta un poco complicada, porque el pensamiento crítico no se propone a perfeccionar la gestión, ¿no? Se propone a negar la gestión, partiendo de la comprensión de que la gestión es un instrumento de dominación, es un instrumento de reproducción de un sistema, que es el sistema del capital, de un sistema que constantemente genera víctimas, genera exclusión, genera explotación, genera danos ambientales,
¿no? La destrucción de la naturaleza y de prácticas de vida, de comunidades, ¿no? de formas de vivir y de trabajar y de producir. Y por lo tanto, cuando nos posicionamos desde este lugar, el lugar de la crítica, nuestra primera definición es contestar, es negar la gestión como se presenta y como proyecto, ¿no? La administración nace y tiene su razón de ser perpetuar las funcionalidades del mercado, digamos así. Aún estemos en la administración pública, ¿no? Será una administración pública a servicio de que los mercados operen, ¿no? Bueno, si pensamos, si deseamos, si soñamos con una sociedad distinta de esa, que tenga el ser humano en su centro, no será perfeccionando la gestión que vamos a lograrla. Ahora, precisamente, entonces, ¿cómo introducir este pensamiento en las organizaciones? No se trata de reformar las organizaciones como se presentan hoy, ¿no? Eso se llama reformismo, ¿no? Pero redundará en pequeñas transformaciones del mismo, ¿no? La crítica, que es una crítica radical, que va a la raíz, ¿no? De lo que ocurre, se propone a decir no a estas organizaciones y a trabajar junto, trabajar lado a lado con organizaciones que contestan el sistema vigente, porque estamos muy acostumbrados a pensar que organización es sinónimo de empresa, ou é sinônimo de um órgão da administração pública, ou de uma ONG, que é uma organização da sociedade, pero institucionalizada, não? Pero, bueno, o movimento contra a mineria é uma organização. Así que nós nos interessamos por organizações que não estão na lógica de reproduzir o sistema, pero que estão na lógica de contestar o sistema. Y por eso pueden aportar con construcciones que nos direccionen a superar la sociedad en que estamos. Estamos hablando de una economía en donde el centro de la producción no es precisamente la corporación, la organización. Estamos hablando, más allá de la economía, estamos hablando de una sociedad, ¿no? De una sociedad que no sea organizada por el principio de la acumulación de capital, ¿no? Y que sea organizada teniendo como valor la producción, reproducción de la vida humana en comunidad, ¿no? Y no a servicio de la acumulación continuada, ampliada, reproducida constantemente y reproducida por la búsqueda de nuevos espacios de acumulación, ¿no? Lo que vivimos hoy en América Latina con el tema de la minería, por ejemplo, es una situación en que por necesidad de nuevos materiales que están en nuestras computadoras, nuestros teléfonos, ¿no? Que no podemos vivir sin ellos, ¿no? Hay un avance dramático sobre la naturaleza y que se justifica bajo la palabra desarrollo, ¿no? Eso no es desarrollo, no fue desarrollo en el pasado, no fue desarrollo cuando nuestras economías vivían de la exportación de bienes primarios y no será desarrollo ahora, ¿no? Entonces, es pensar una sociedad que no se mueva por este valor, que es el valor de la acumulación del capital y que se justifica bajo palabras que tienen significado simbólico muy importante para la población, como es la palabra, el símbolo de desarrollo, ¿no? Es decir, que aquí categorías como la responsabilidad social, el desarrollo sustentable, están por demás. Esas palabras son construcciones ideológicas, pero también son construcciones muy prácticas. Nosotros estuvimos en un pueblo en Argentina que se llama Andalgalá. Es un pueblo de 15.000 personas
que está a 60 kilómetros de una mina y bajo el riesgo de tener una otra mina a 15 kilómetros de la ciudad. Y los índices hoy de contaminación, de cáncer, de todas las cosas que ocurren de la megaminería contaminante son alarmantes. Y este pueblito se alzó, ¿no? Y no acepta, no concede la licencia social para esta nueva mina. Pero como hay esta antigua mina, a 60 kilómetros, hay una empresa con grandes inversiones en responsabilidad social empresarial, ¿no? Y lo que se vive en este pueblito es que las acciones así llamadas de responsabilidad social empresarial, lo que hacen es tensionar y destruir lazos sociales en la comunidad, ¿no? Mire, cuando el párroco se vende para la mina y reza una misa en la, no sé cómo se dice en español, en el cockpit de la mina, a cambio de que la mina renueve la pintura de la iglesia, ¿no? Mucha gente se aleja de la iglesia, ¿no? Mire, los lazos sociales se van rompiendo y además se crea un clima de miedo que nosotros incluso vivimos, ¿no? Cuando estábamos allá, como es un pueblito muy chico, estábamos cenando con algunas personas y cuando salimos fuimos seguidos, ¿no? Y como que no amenazados, pero sin palabras, ¿no? Con gestos muy, ¿no? Por gente que la mina contrata para hacer la seguridad del comercio local. Eso todo bajo el nombre de responsabilidad social empresarial. Es muy interesante este enfoque, pero para el pensamiento tradicional, para un economista liberal tradicional, este enfoque sería impensable. La economía neoclásica, la economía liberal, como la dices, no concibe la posibilidad de otra economía. Es un esfuerzo de pensar en este tiempo dominado por la economía del capital, pensar prácticas que se generen en este tiempo, prácticas que nos permitan pensar una otra economía, ¿no? El problema que enfrentamos es el de la naturalización. Es el fin de la historia, ¿no? Es la idea del fin de la historia. La idea de que después del sistema capitalista no habrá nada. Y si seguimos así, no habrá nada. No habrá humanidad, no habrá tierra, no habrá nada. Con esto estamos de acuerdo. Pero es suponer que antes del sistema capitalista no había nada también. No tuvimos el feudalismo, no tuvimos las economías primitivas, ¿no? Porque si la historia nos enseña que modos de producciones existieron y dejaron de existir porque la propia humanidad revolucionó el modo de producción, y el capitalismo fue una revolución del modo de producción feudal, ¿no? Que dejó de existir, es suponer que no hay más historia, ¿no? Y que el sistema capitalista estará para siempre, ¿no? Lo que la historia nos enseña que no es así, ¿no? Así como la humanidad revolucionó los modos de producción anteriores, va a revolucionar eso. Claro, no sabemos lo que será, ¿no? Pero es naturalizar lo que tenemos como una fatalidad, como algo que será así para siempre, y que no es posible pensar, oponerse a eso, que eso todo es una ilusión, que no es práctico, que es utopía, que no sé qué, ¿no? Porque no hay historia. Es la naturalización de lo que tenemos, ¿no? Eso es una convicción ideológica, claro, por supuesto, pero tiene efectos muy perversos en el sentido común, ¿no? De que, bueno,
quien protesta, por ejemplo, hablábamos de la megaminería, son unos egoístas que no quieren que sus tierras sean contaminadas y que su cultura sea alterada y que se oponen al desarrollo y al bienestar de toda la sociedad, de todo el país. Ese es el discurso ideológico más perverso que puede haber. Finalmente, ¿cuál debe ser el rol de la academia en la formación de los administradores? Yo en la ponencia que hice, yo rememoré Paulo Freire. Paulo Freire fue un educador brasileño, pero fue muy importante en todos los países que en la época se llamaban el tercer mundo, ¿no? Estuvo en África, estuvo en muchos países de América Latina y es muy conocido por un método de alfabetización de adultos. Pero fue más que eso un intelectual de la educación. Y Paulo Freire decía siempre que la educación es una práctica de libertad, ¿no? Y cuando dice la educación como práctica de libertad, está nos enseñando que educar es trabajar con los estudiantes en la producción de conciencia y en su capacidad de transformar la realidad. Y además, la universidad tiene un rol muy importante porque una buena universidad es un espacio autónomo de reflexión. El rector decía ayer, somos críticos del gobierno, trabajamos con el gobierno, ¿no? Y así tiene que ser, porque no podemos en las universidades nos alejar de lo que ocurre concretamente, pero no podemos subordinarnos al movimiento dominante concreto, ¿no? Entonces yo pienso que el rol de la universidad es, al educar, educar para la libertad, y al producir conocimiento para cambiar la sociedad injusta en que vivimos. Agradecemos a Maricé Simisowski, quien ha venido a participar en el segundo encuentro internacional La Administración y el Pensamiento Social Latinoamericano, organizado por la Universidad Andina Simón Bolívar, la Escuela Politécnica Nacional y el Centro de Estudios de Administración Brasileña. Gracias. Fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.